Ahora sí. Entonces, les recuerdo que este último periodo, este último corte, pues son dos cortes, son dos actividades, perdón, cada una de 20%. Uno sería actividad o este temario, que es el diseño de circuitos lógicos secuenciales, específicamente el contador síncrono. Y luego tendríamos el de simulación de circuitos digitales y contadores asíncronos. ¿Ok? Para esto vamos a necesitar descargar Proteus y otras cosas, pero eso ya lo vamos a trabajando posteriormente. ¿Ok? Bien, vamos entonces a dedicarnos a los circuitos secuenciales. Bien, como ven, ya están, por supuesto, todas las temáticas subidas a la plataforma. En la parte de recursos tenemos estos links, dos de esos son PDF, los otros dos son, digamos, instructivos. Y luego pues tenemos la parte multimedia. La parte multimedia les sugiero pues mucho revisar sobre todo este primer video que explica bastante bien qué son los flip-flops. El de contador síncrono de 2 bits, y luego le caen a este que es el que se parece directamente al ejercicio. ¿Ok? Igualito yo les voy a dar en el ejercicio un circuito parecido al que tienen que resolver. Bien. Y bueno, luego entonces pueden revisar pues, los demás videos que son más individuales, un poquito más precisos y un poquito más profundos respecto a la actividad, pero ya les dije con esos primeros cuatro videos y los dos primeros links están bastante bien para que puedan resolver, inclusive eximir la actividad. Bien. Luego entonces se bajan aquí y llegamos a la tarea que tienen que resolver, la tarea 5, penúltima tarea del corte, se meten por acá. Lo mismo, aquí están las mismas reglas de siempre, muchachos, para que las lean, las consulten. Sí, recuerden, como les dije por WhatsApp, que aquí, pues vamos a fijarnos bastante en la parte del uso de Large Language Models o inteligencia artificial, ChatGPT, Cloud, o cualquier inteligencia artificial que utilicen. Por favor, ya saben cuáles son las indicaciones para que ustedes puedan o no puedan utilizar eso. Bien, para que lo tengan en cuenta que una penalización ahorita completa de un 20% les puede afectar enormemente la materia. Bien, entonces, bueno, descargan aquí la actividad. Ok, vale, bien. Bueno, vamos entonces a empezar lo que viene siendo la actividad. Como siempre, pues vamos a estar trabajando encima de la guía, bien, para que ustedes pues puedan ir consultando una vez. Bien. Entonces, esta actividad se trata de los circuitos secuenciales. Vamos a hacer una breve introducción para que lo tengan en cuenta. Vamos a abrir aquí el pizarrón, que creo que es, ajá, aquí creo que habían quitado la opción de pizarrón, de hecho. Bueno, vamos a trabajarlo aquí mismo entonces. Bueno, fíjense, hasta ahora nosotros hemos trabajado en sistemas digitales varias unidades. Como resumen, saben que los primeros que trabajamos fueron los sistemas numéricos, ¿ok? Era básicamente para entender cuál era el lenguaje que respaldaba las computadoras y todo eso, ¿bien? Luego de eso empezamos a ver cuáles son las técnicas de diseño de un sistema digital. Entendiendo que un sistema digital sabemos que es aquel que primero, por supuesto, está basado en un sistema numérico binario, que ya lo vimos, ¿ok? Y que bueno, por supuesto, como está en binario, sus entradas y sus salidas tienen únicamente dos valores posibles, son cero y uno, ¿ok? Donde generalmente cero indica apagado o ausencia o inexistencia y uno significa encendido o... ¿Bien? Ok. Decíamos que todo sistema digital está respaldado en una unidad, digamos, estructural, funcional, que ustedes ya pues a estas alturas lo deben conocer muy bien, que son las compuertas digitales, ¿verdad? Dijimos que habían tres compuertas digitales básicas. ¿Cuáles son? La ¿Cuáles son las tres AND, compuertas? Ajá. OR y NOT. No, muy bien. Luego están las superiores, que era la que usted iba a decir, que es que si la SOR, la NEXOR, ¿ok? Luego está la NAND, la NOR, ¿bien? Las tres principales y básicas pues, son estas. ¿Ok? Listo. Bien. Luego tenemos entonces cuáles son las técnicas o digamos el procedimiento de diseño de un circuito digital. Entonces eso también lo han trabajado bastante. Hasta ahora, por ejemplo, ustedes han diseñado lo de, si se acuerdan bien, el control de un tanque de ácido sulfúrico, que ese fue el primer corte. Hicieron también el diseño de un sistema de control de pasajeros para un trolebús o para un metro, que ese fue el segundo corte también.
el de los números primos, el de los números pares, bien, han diseñado varios sistemas digitales, bien. Esos sistemas digitales, lo que hemos hecho hasta ahora, son los que se llaman circuitos combinacionales, ¿ok? Los circuitos combinacionales son aquellos que utilizan estas compuertas básicas que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de diseño para esos circuitos digitales? Bueno, ustedes arrancan primero buscando lo que llamamos nosotros los postulados o los statements digamos, los enunciados que permiten conocer cómo debe funcionar el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, para el tanque de ácido sulfúrico, ustedes decían, bueno, cuando el tanque de ácido sulfúrico crezca hasta la mitad, se va a prender un sensor y ese sensor va a hacer que suene una alarma o a prender un bombillo o cosas así. Bien, entonces son postulados simplemente enunciados que definen cómo es el funcionamiento de ese sistema. Bien, luego a partir de los postulados, ustedes iban directo a hacer lo que conocemos como la tabla de la verdad. Esta tabla de la verdad tiene sus reglas, como ustedes ya lo saben, que tiene que ser en orden de magnitud ascendente, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, ¿bien? Que tiene un número de entradas, que tiene un número de salidas, todo eso ya lo manejan, ¿ok? Y luego que ya tenían la tabla de la verdad, podían también ayudarse haciendo, digamos, conjunto con esos postulados de tabla de la verdad, lo que llamamos la caja negra, ¿ok? Ayudaba mucho a ver cuáles son las entradas, las salidas del sistema, ¿bien? Y luego entonces empezaban a lo que sería la simplificación, ¿bien? Para técnicas de simplificación yo les enseñé varias, ¿bien? Pero todas se basan en obtener al final la expresión en álgebra de Boole. Sabemos nosotros que es simplemente un conjunto de reglas, fundamentos aplicados en letras que representan los valores de entradas y salidas, ¿sí? Por medio de, por ejemplo, A, B, C, D, y que en función de, por ejemplo, si tenemos una suma, sabemos que es una compuerta OR, si tenemos una multiplicación, sabemos que es una compuerta AND, si es un negado, es una NOT, ¿bien? Ustedes lo iban simplificando, ¿bien? Ahora, esa simplificación ustedes la podían haber efectuado de varias maneras. Uno, digamos que es por álgebra pura, era por medio de los teoremas, leyes booleanas. Eso ya lo hemos trabajado. Pero otra manera, por ejemplo, hacerlo de la suma de productos a partir de la tabla de la verdad. Eso ya lo vimos. El que más es, digamos, más fácil de hacer o más inclusive fácil de aprender es el de los mapas de Carnot. ¿Sí? Donde ustedes agrupaban pues ciertos elementos y iban obteniendo allí quienes variaban, quienes no varían, y en base a eso obtenían su simplificación. Bien, y luego que tenían eso, ya tenían una expresión booleana y por último lo que tienen que hacer es la síntesis de un circuito digital. Es simplemente pasar el álgebra booleana a sus compuertas AND, OR y NOT. Por ejemplo, si ustedes tenían que su reducción le dio A más B, ustedes saben que una suma indica que es una compuerta OR, ¿verdad? Entonces lo que decían es sumar una entrada A, una entrada B, y eso puede ser el resultado de una salida S. ¿Bien? Esto que acabamos de ver es lo que llamamos nosotros circuitos combinacionales. ¿Bien? A partir de ahora vamos a estar viendo entonces lo que se llaman circuitos secuenciales. Son los circuitos secuenciales. Entonces, si se fijan, un circuito combinacional solamente cambiaba en su tabla de la verdad cuando cambiaban sus entradas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, ustedes podrían tener, bueno, yo tengo la entrada cero y otra entrada en cero, y resulta que si ustedes hacían ese resultado por postulados, eso le daba que la salida era un uno o la salida era un cero. Y esa salida se iba a mantener en un uno o en cero durante todo el tiempo, las entradas fueran las mismas. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es que esos sistemas digitales combinacionales que hemos hablado hasta el momento no dependen del tiempo, sino que ellos se mantienen estables para siempre. ¿Bien? Por ejemplo, si pensamos en los pasajeros del trolebús que hicieron el corte pasado, bien, ustedes, por ejemplo, si tenían que una puerta estaba cerrada, esa puerta siempre se iba a mantener cerrada hasta que venía una persona nueva o hasta que el sistema computarizado le decía que se abriera, lo que sea. Bien, pero la cuestión es que el cambio de una salida solamente dependía del estado de sus entradas en un instante dado. Bien, es decir, era independiente de él. Bien, ahora los circuitos secuenciales, pues justamente es un circuito que también está basado en sistemas digitales y binarios, sigue también más o menos este tipo de procedimientos y diseño, pero tiene una eventualidad y es que ella sí se puede regir por tiempo, ¿ok? Ella sí depende del tiempo para funcionar, ¿bien? Entonces, para eso vamos a pensar de la siguiente manera. Ustedes recuerdan que ustedes vieron seguramente una directiva que se llama organización del computador o algo así, ¿bien? Y saben que un computador pues tiene varias partes, ¿verdad? Por ejemplo, una de las partes más importantes son los periféricos, ¿cierto?
Los periféricos están, por ejemplo, el teclado, el ratón, la pantalla, ¿sí? Que son todas esas cosas o aquellos elementos o componentes que interactúan con la persona, ¿ok? Que interactúan con el usuario, ¿bien? ¿Qué otro elemento de computadoras conocemos a nivel de arquitectura? Es el cerebro de la computadora. El CPU. El CPU, muy bien, el CPU es otro, ok. La memoria RAM, Eso, la memoria RAM, ajá, ¿quién más? la fuente de poder también. Sí, perfecto. Ah, está la RAM, está la ROM también, está la fuente de poder que vamos a decir que vamos a ponerle por acá. Y esta otra que hace las operaciones matemáticas, ¿cómo se llama eso? El que hace las operaciones matemáticas. El procesador. Procesador. Incluso, muy bien, hay algo dentro, ajá, el que tiene la música ahí, por favor. Ok, gracias. Dentro del procesador hay algo más que hace las operaciones aritméticas y lógicas. ¿Cómo se llama ella? La ALU. Sí la han oído escuchar, ¿verdad? Sí. Listo, la ALU, que es la unidad aritmética lógica. Bien. Entonces, ¿por qué les estoy haciendo este esquema? Esto es la arquitectura que la puso un señor que seguramente les hablaron de él, que es von Neumann. ¿Ok? Von Neumann fue el que, digamos, propuso esta arquitectura general para las computadoras. Bien. Entonces, un circuito combinacional en una computadora es esto, la CPU y la ALU. ¿Ok? Son simplemente operaciones lógicas o aritméticas que producen una salida en función de sus entradas. Pero ¿qué pasa? La computadora no va a servir solamente con una CPU y una ALU, porque ella necesita también, aparte de manipular los datos, saber cuánto manipularlos o saber qué va a manipular en función del tiempo. ¿Bien? Y para eso nosotros tenemos la RAM y la ROM. ¿Sí? Ustedes saben que sus computadoras, bueno, si son más actuales, entonces agarran y les sustituyen la RAM, una de 8 gigas por 16 gigas por 32 gigas, lo que sea. Bien, esa RAM lo que me mide justamente es parte de cómo es el acceso a la memoria aleatoria que tiene esa computadora, ¿bien? Y eso indica que hay una línea de tiempo que la computadora está siguiendo, ¿bien? Y más directamente que la computadora tiene una memoria implícita. Es decir, las computadoras tienen que recordar para poder funcionar. La RAM es para los cálculos así rápidos, digamos que la ROM ya es la memoria de programa, ¿bien? De manera muy oficial, digámoslo así. Bien, entonces, las computadoras tienen, como acabamos de comprar, memoria. Bien, la pregunta es, ¿esa memoria será similar a la de los humanos? Entonces, eso es lo que vamos a comprobar. Nosotros como humanos podemos tener memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria a mediano plazo, pero esa memoria nos permite a nosotros recordar eventos del pasado, ¿cierto? O sea, marcamos un punto aquí en la línea del tiempo y todo lo que está detrás de esta línea del tiempo lo podemos recordar, ¿cierto? Así es como funciona el cerebro humano. Esta computadora también tiene que hacer lo mismo, va a definir una punto en la línea del tiempo y a partir de allí ella puede recordar todos los eventos pasados que hay. ¿Sí? La gran característica de las computadoras, esto se los digo a modo no para tanto para la actividad, sino para que lo tengan en cuenta, es que las computadoras, a veces que suene, ellas también son capaces de recordar futuro. ¿Cómo van a recordar el futuro? Bueno, muy fácil, a través de modelos de predicción, ¿ok? Porque, por ejemplo, si usted agarra, no sé, un teléfono, una naranja, una manzana y la sostiene en lo alto y lo deja caer, usted sabe que esa manzana, teléfono o naranja se va a ir hacia el suelo, ¿sí? O sea, va a desplazarse de manera vertical desde donde usted la está soltando hasta impactar el suelo en una línea recta, ¿bien? Eso es un evento que usted puede predecir, ¿sí? La computadora, como tiene tantos procesamientos, tantas unidades, tantas, digamos, potencialidades, como ya lo hemos visto, de los millones de transistores que tiene, y eso indica que tiene varias posibilidades para hacer ceros y unos, por lo tanto tiene mayor potencia de cálculo, es capaz de predecir mucho mejor eventos que nosotros, ¿sí? Depende, por supuesto, de cómo le orientemos. Y esa capacidad de predecir es lo que entonces podemos decir que es como si fuera recordando el futuro, en el sentido que va a poder predecir eventos que aún no han pasado, ¿bien? Pero que tiene tanta eficacia y precisión para hacer los cálculos que decimos que entonces sí lo va a predecir correctamente, ¿bien? Que esto es justamente el fundamento también para las inteligencias artificiales, con las redes neuronales y todo eso. Bien, eso es todo estadística. Bien, entonces, entendido eso, lo que estamos haciendo aquí o buscando con los circuitos secuenciales es tratar de buscar un símil entre la memoria humana y aplicar eso a una memoria en computadora. Bien, para decir que ya las computadoras pues pueden sustituir por completo todo lo que es la parte de raciocinio humano y todo eso. Bien,
Ok, entonces, el proceso que vamos a seguir para proceder al análisis de los circuitos secuenciales o para buscar esa respuesta de conseguir la memoria o el equivalente de memoria en una computadora, exactamente como practicamos de los circuitos combinacionales, ¿sí? Es decir, vamos a buscar cuál es el lenguaje, ¿sí? Si es binario, si es decimal, si es... ¿bien? ¿Cuáles son las técnicas de diseño que la van a respaldar? ¿Cuál es su unidad estructural funcional? Y por último, pues, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir para diseñar un circuito secuencial? ¿Bien? Un circuito secuencial, entonces hemos dicho que tiene en conciencia de tiempo o busca el tiempo como factor de referencia. ¿Bien? Y para eso entonces dividimos los circuitos secuenciales en dos ramas. Una parte del circuito secuencial es lo que llamamos los circuitos secuenciales síncronos y otra parte que llamamos asíncronos. ¿Bien? Entonces, ¿qué sería un circuito secuencial síncrono? Un síncrono quiere decir que hay sincronización, ¿bien? Si hay sincronización quiere decir que hay un punto de referencia, y que en este caso será el tiempo, se está utilizando como referencia. En específico, vamos a utilizar un reloj, ¿ok? Como referencia. Este reloj, cuando ya entramos a niveles de circuitos y todo eso, es lo que conocemos comúnmente como el clock, ¿bien? La computadora tiene un clock interno, todo sistema digital lo tiene, y si hay dos computadoras que se quieren comunicar entre sí, por ejemplo, si usted se quiere comunicar con un servidor vía Wi-Fi, entonces usted tiene que buscar que este clock que tiene su computadora se sincronice de cierta manera o esté inconsciente con los otros clocks del resto de sistemas digitales que están conectados en su red. Bien, entonces, estos son los síncronos. Bien, en este sentido, luego tenemos los que son síncronos, es decir, son aquellos que no necesitan el tiempo de referencia o clock para poder funcionar. Ok, entonces, ejemplo de un circuito síncrono, bueno, es un reloj digital, igual, ¿bien? Entonces, un reloj digital lo que va a hacer es esto. Le arranca en cero, después de un tiempo pasa a ser uno, después de un tiempo pasa a ser cero, luego uno, cero, uno, cero, y así va, ¿ok? Eso es un síncrono. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sería un asíncrono? Es aquel que no utiliza el tiempo como referencia. Es decir, le arranca en cero y de repente se puso en uno y permaneció siendo uno, sin importar lo que pase, si pasó 10 segundos, 10 minutos, 80 minutos, no importa, sigue siendo uno. Hasta que llega un momento que tú le dices a ese circuito síncrono, ya deje de ser uno y pasa a ser cero. ¿Bien? Lo cual quiero decir, los que son circuitos secuenciales asíncronos son aquellos que permiten almacenar una información, en este caso el dato uno, durante un periodo de tiempo determinado hasta que el usuario le diga o la computadora o el CPU que ya deje de almacenar. ¿Bien? Es decir, un circuito asíncrono es directamente la memoria o el almacenamiento de datos. ¿Bien? En cambio, un circuito síncrono es aquel que, bueno, va a permitir sincronizar, por ejemplo, la iteración de código, que se ejecute primero una suma, luego una resta, multiplicación para mandar unos datos a un servidor, ese tipo de cosas. ¿Bien? Y esos son, digamos, los fundamentos detrás de los circuitos secuenciales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, bro. Sí, vamos bien. Bueno, Sí, entonces, para este corte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dedicarnos sobre todo a la parte síncrona y al siguiente sí vendríamos a las síncronos y simulación, ¿ok? Quiere decir que como estamos dedicando a los síncronos, sobre todo vamos a estar trabajando con clocks, o sea, con relojes, ¿ok? Para entender qué significa eso. Bien, entonces, hay que buscar cómo crear la unidad funcional de nuestro circuito secuencial. Para nuestro circuito combinacional, que era el que estamos viendo antes, son compuertas digitales. Ahora vamos a tratar de, a partir de esas compuertas, sacar la unidad estructural funcional. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Empezamos con una compuerta. Vamos a poner una compuerta NOT. ¿Bien? Aquí está. Nosotros, ¿qué sabemos de la compuerta NOT? Sabemos que si ponemos aquí un cero, la salida va a ser un ¿qué? Un uno. ¿Bien? Si ponemos aquí un uno, la salida va a ser un C. Ahora fíjense, vamos a tratar de que esta compuerta NOT, la idea es que su salida, que en este caso sea uno, esta salida se mantenga independiente de su señal de entrada. ¿Bien? Quiere decir eso, que si ahora este cero cambia a ser uno, lo que normalmente debería pasar a la compuerta NOT es que la salida cambia a cero. ¿Bien? En este caso, como estamos buscando hacer un circuito exponencial, este uno tiene que permanecer. Es decir, tiene que permanecer como si fuera una memoria o un almacenamiento. ¿Sí? Esto es para tratar como introducción antes de pasar ya al flip. Entonces, ¿cómo haríamos eso?
Si ustedes ven la plataforma, ¿ok? Allá el primer link les muestra cómo hacerlo. Bien, usted agarra de la salida de su compuerta, va a poner un cable a realimentar a la entrada. Bien, ok. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Fíjese, usted empieza colocando un cero a la entrada, pasa por la compuerta NOT, ahora va a pasar a ser un uno. Luego este uno, ¿qué hace? Se viene este cablecito de acá arriba, ¿ok? Vuelve a la entrada. Quiere decir que aquí quedó como en un bucle. Ustedes saben cómo funcionan los bucles de programación, obviamente, ¿sí? Ya están avanzados. Entonces, quiere decir, ahora, el valor de la salida que está aquí no va a depender del valor de la entrada que yo había puesto aquí en un principio, ¿ok? Ya esto no va a hacer ningún efecto, porque si aquí llega un cero, igualito no va a hacer nada, porque por aquí ya hay un uno, viene de la salida. ¿Sí lo ven? Si esto cambia un uno, igualito lo que hace es reforzar el comportamiento que ya tenía, pero ya aquí había un uno, pues él toma este, acaba de llegar primero, porque vino de la salida. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo usted logra memoria o almacenamiento o un circuito secuencial a partir de una compuerta lógica? Pues lo único que tiene que hacer es añadir un cable de la salida a la entrada, ¿ok? Y ese cable en este caso se llama realimentación. Entonces, un circuito secuencial, si usted le pone realimentación a una compuerta digital, eso es lo mismo que decir que ya tiene un circuito secuencial, ¿ok? Y vamos a compararlo aquí. Fíjense, esta compuerta NOT que tenemos aquí, tengo un cero, pasa a ser un uno, luego viene aquí un uno. No pasa por la compuerta NOT, ahora este uno, ¿en qué se vuelve? Este uno pasa a dónde? ¿A hacer un qué? ¿Puedes repetir la pregunta? A que, o sea, había arrancado el circuito teniendo un cero, ¿ok? Aquí. Cuando el cero pasa por la compuerta NOT, pasa a convertirse a ser un uno, ¿cierto? Es negado. Luego este uno viaja, por decirlo así, al pasado, viene aquí por la realimentación, y ahora aquí hay un uno en la compuerta. Bien. Luego este uno entra otra vez a la compuerta NOT. ¿Cuál es el resultado ahora? Cero. Un cero, ¿verdad? Eso, muy bien. Listo. Entonces quiere decir que aquí teníamos, fíjense, una línea recta que indicaba el uno y luego, pum, bajó y ahora es un cero. Ahora este cero se realimenta. Hoy, este cero se realimenta hacia atrás. Cero, 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 cero. Y ahora aquí está el cero y entra otra vez a la compuerta NOT. Ahora este cero, ¿qué se vuelve? Esta es la compuerta NOT. Un uno. Un uno, ¿ven? Y ven que ya volvimos al ciclo otra vez. Entonces luego ese uno se viene para atrás, pasa a ser un cero, tal. Lo que vamos a tener allí, fíjense, es esto. ¿Qué es esto que estamos buscando? Un circuito secuencial, ¿verdad? Porque ¿quién es este? El circuito síncrono que acabamos de buscar. ¿Sí? El clock. ¿Sí lo ven? Listo. Bien, entonces, la realimentación Sí, consiste en sí. eso. Ahora vamos a buscar el almacén de memoria, es decir, que una señal se mantenga en el tiempo. Entonces, ahora vamos a agarrar, buscamos una compuerta AND, ¿ok? Ya nosotros sabemos que una compuerta AND vale solamente sus salidas uno cuando ambas entradas sean uno, ¿verdad? Si alguna de estas entradas vale cero, automáticamente la salida vale cero. Listo. ¿Cómo logramos que este sea un circuito secuencial ahora? Porque en este momento es un circuito combinacional. Para hacer un circuito secuencial, agarramos y ponemos un cable de aquí a una de las entradas. ¿Bien? Fíjense lo que va a pasar ahora entonces. Arrancamos con, pongámosle uno y uno. ¿Ok? Uno y uno. Entonces, esos uno y uno, vamos a hacerlo con rojo. Uno, uno. Este uno llega por aquí, viene para acá, este llega acá. Uno por uno, ¿cuánto es? Un uno, ¿verdad? Listo. Ahora este uno baja para atrás, ¿ok? Llega aquí. Quiere decir que aquí va a haber un uno, ¿bien? Ahora, si yo pusiera aquí un cero, dice que este cero no me va a hacer nada. ¿Por qué?
El 0 intenta entrar aquí, pues ya en este punto había un 1, viene de la salida, ¿cierto? Este que está aquí. Entonces quiere decir, aquí, este pin, vamos a ponerle pin A, bueno, pin S, a pesar de que el pin S cambie de 0 a 1, este valor se va a mantener 1, en alto, ¿ok? Sin importar el valor de las entradas. ¿Sí se entiende? Sí, Ok, muy bien. ¿Cuál es la única manera de que este 1 cambie a ser 0? que ambos sean cero. Muy bien, que ambos sean 0, ¿verdad? Ya dijimos que aunque si este vale 0, este no va a hacer nada, porque el 0 llega aquí, pues ya aquí hay un 1, porque viene de acá la salida, ¿ok? Si ese vale 0, no hace nada. Entonces, la única manera en que cambiar que la salida sea un 0 es si este otro pin, que le vamos a poner R, hasta ahora siempre había valido 1, le ponemos un 0. Si le ponemos un 0, y aquí pasa un 0, ¿se acuerdan la tabla de la verdad? Dijimos que la única manera en que la AND valga 1 es si ambas entradas valen 1, ¿verdad? Porque 1 por 1 es 1. Pero, por ejemplo, si teníamos 1, Mm, 0, automáticamente la salida era un 0, ¿verdad? Entonces, lo que mm, estamos haciendo es introducirle un 0 aquí, a obligar a la compuerta que a pesar de que ya tenía un 1 aquí realimentado, automáticamente la salida sea un 0. ¿Listo? sí. Entonces, ¿qué estamos Mm, logrando con esto? Lo siguiente, fíjense. ¿Qué es la S? La S es lo que llamamos nosotros un set. ¿La R de qué será? De reset. Ah, que eso es un... O sea, ya eso está o sea, no hay que hacerle la traducción porque ya es parte de una jerga tecnológica, ¿sí? Un reset simplemente significa como resetear, reiniciar el sistema. Bien, fíjense, el set, ¿qué es lo que hace? Cuando el set pasa a ser uno, automáticamente obliga a a la compuerta a almacenar valores, ¿ok? Si el set llega a ser uno, se almacenan valores. Almacenar valores quiere decir que vamos a tener uno. Claro, ¿bien? Si queremos reiniciar, lo que tenemos que hacer es desactivar el reset, perdón, ponerlo al cero. ¿Bien? Entonces, fíjense que con este simple circuito ya tenemos un circuito con memoria, ¿ok? Con memoria. ¿Bien? Se puede hacer lo mismo con el compuerto OR, o NOT o cualquier otro. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿qué finalizamos de todo esto? Ya dijimos aquí, cuando una compuerta se le aplica realimentación, tenemos un circuito secuencial para crear circuitos síncronos, como en el caso de la NOT, circuitos asíncronos, como en el caso de la AND realimentada. Bien, este dijimos que hacía reloj y este hace memoria. Bien, listo. Ahora, para facilitarnos las cosas, en lugar de estar haciendo circuitos realimentados todo el tiempo, se crean lo que llamamos nosotros la unidad estructural y funcional de los circuitos combinacionales. Digo, combinacionales no, secuenciales. Y eso se llaman flip-flops, ¿ok? Los flip-flops son simplemente compuertas digitales realimentadas, ¿ok? Entonces, para profundizar en esto, les recomiendo entrar aquí en la materia, pues yo les dejé varios links, por supuesto, al respecto. Sobre todo, pues vean este, el primero, explica bastante bien, ¿ok? Cómo es que funcionan los flip-flops a nivel de caja negra. ¿Listo? Bien. Entonces, entendido eso, ya toda la parte teórica ya lo explicamos todo, ya viene la parte del ejercicio, ¿bien? Sin embargo, vamos entonces a empezar a resolver la guía, como hacemos normalmente en las reuniones. Entonces aquí se define qué es y para qué sirven los circuitos secuenciales, ya los expliqué, ustedes lo responden adecuadamente. Explique cómo conseguir que un circuito digital recuerde usando compuertas lógicas. Ya saben cómo lograrlo, ¿cómo es? Con realimentación, ¿ok? ¿Cómo un circuito digital puede tener memoria y mantener estados digitales? Pueden aplicar el ejemplo de la comportante que les expliqué ahorita. ¿Qué tiene que ver la memoria de un circuito digital con los circuitos secuenciales? Ya saben que el hecho de aplicar una realimentación a una compuerta digital, según su configuración, puede significar que haya memoria y cómo impactan eso en las computadoras. Bueno, que son las memorias RAM, las memorias ROM, ¿sí? Porque le están dando contexto de tiempo a una compuerta digital. ¿Bien? Ok, luego dice, explique qué es un flip-flop. Ya saben que un flip-flop simplemente son compuertas digitales realimentadas. Describa brevemente los siguientes flip-flops, juntando diagramas, pines, tablas de transición y posibles aplicaciones. Son cuatro flip-flops que vamos a ver, se llaman los RS, J, D. Bien, todo esto lo pueden consultar en el aula, así que no se los voy a explicar, solamente les voy a hablar un poco del J, porque ese es el que necesitamos para
explicar el ejercicio que está aquí abajo. Bien, lo investigan, este sí es por parte, pues que revisen los contenidos que les adjunté allí. Bien, expliqué que son contadores síncronos y asíncronos. Ya les explicamos que los síncronos son aquellos que utilizan una señal de reloj, los asíncronos son aquellos que no utilizan señal de reloj o no la necesitan para funcionar porque se utilizan para memoria. Bien, sin embargo, consulten con más ahínco pues la parte de los contenidos que ya está bien explicado también. Menciona diferencias entre ellos respecto a descripción, funcionamiento y esquema de conexiones. Esto es muy importante para el ejercicio que ya lo vamos a ver. Último dice, describa los procedimientos y utilidad de los diagramas de estado, tablas de transición y tablas de estado como técnicas para el diseño de circuitos secuenciales y contadores. Estas tres cosas que aparecen aquí, diagramas de estado, tablas de transición y tablas de estado, son las técnicas que les estaba hablando aquí arriba. Bien, así como para un circuito combinacional definimos postulados, tabla de la verdad y todo eso, para un circuito secuencial utilizamos estas tres, diagramas de estado, tablas de transición y tablas de estado. Listo. No se los va a aplicar, o sea, ustedes lo van a aprender a medida que vayamos resolviendo el ejercicio. Bien, entonces, bueno, vamos a dejar esta parte de la reunión por aquí. Nos faltaría una reunión más resolviendo el ejercicio y ya estaríamos listos. Entonces, voy a cancelar la reunión y necesito que alguien, porfa, dice otro link de Zoom, ¿sí? Entonces, bueno, voy a cancelarlo por aquí y